El apóstol Pablo oró iluminado por el Espíritu Santo. O sea, las oraciones de Pablo que están escritas en el Nuevo Testamento no solo son oraciones que él hizo, son oraciones que fueron guiadas por el Espíritu Santo para que queden registradas. Por lo tanto, de hecho, son las mejores oraciones que podemos encontrar en la Biblia, porque son lo que el Espíritu Santo le ordenó a Pablo que escribiera. Entonces, esto va a ser impresionante, querido hermano. Espero que usted, con sabiduría, entendimiento, buen seso y todo lo demás, podamos entrar en esta área tan especial. Entonces, comencemos, como siempre, con el principio. La eficacia de la oración conforme al modelo bíblico está determinado por la base en la palabra de Dios. Creo que todos hemos escuchado esto, que Dios contesta la oración, amén. Pero algunas veces ocurre que lo que estamos pidiendo no lo estamos recibiendo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la clave, si se permite el término? Miren, la Biblia que enseña en 1 de Juan 5:14, si no me equivoco, déjenme encontrarlo. Abran si tienen sus Biblias o si están tomando notas. Ahorita se cae todo esto. 1 de Juan, el capítulo 5, versículo, déjenme encontrar ahorita, acá está. ¿Dónde estamos? 15 era. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestras oraciones tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, la oración debe estar respaldada por lo que la Biblia enseña. Y cuando una oración es levantada según la voluntad de Dios, Él nos oye. Número uno. Número dos, por decirlo así. Y veremos el siguiente versículo. Y sabemos que nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahí viene lo segundo. Lo segundo tiene que ver que si Dios nos oye, porque nuestra oración está conforme a la palabra, Dios ha de responder a esa oración. No dice que nos va a dar, va a responder. Y hay una gran diferencia, porque algunas veces pensamos, ya que Dios nos oye, debería darnos lo que le pedimos. No es así. Él nos oye y nos responde de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los principios? Hemos dicho que vamos a estudiar las oraciones de Pablo, pero queremos comenzar con 2 Timoteo 3. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar algunas pautas que es necesario ordenar en nuestras vidas. 2 Timoteo capítulo 3, por favor. ¿Dónde estás? Aquí estás. No es segunda, es primera. Disculpe. Un horror. Creo que primera es, sí, primera. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. No, 1 de Timoteo 2 es. Vamos a leer del 1 en adelante. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Exhorto, dice, o sea, es una llamada de atención, pero miren, ante todo, y la palabra ante todo podríamos leer primero que todo. O sea, lo primero que debiéramos hacer.
Lo primero, entonces hay prioridades en nuestras vidas que muchas veces no las respetamos. ¿Cuántos sabemos que debemos orar todos los días? Amén. Y no voy a preguntar la segunda pregunta, aunque mi ganas no me falta. ¿Cuántos lo hacen? Algunos lo hacemos, otros quizás no. Porque no entendemos el orden de Dios para nuestras vidas. Ante todo, es decir, nuestra prioridad diaria debe ser tener un tiempo especial de oración. No lo debemos negociar. No es negociable el tiempo de oración cotidiano. Yo tengo impresión esto que no debiera haber un justificativo. Bueno, salvo que te hayas muerto, ya pues no, ni modo que vayas a orar. Pero es ante todo prioridad. Y el problema de nuestras vidas es que muchas cosas que no son prioritarias se han convertido en prioridad. Cosas que no son relevantes, cosas que son que tienen un valor solamente del tiempo. Ahora, miren lo que dice, vamos a saltar, luego explicamos qué son las oraciones, peticiones, esto, por todos los hombres. Miren cómo Pablo tiene una visión de carácter universal por todos los hombres. O sea, para el Señor, nuestro Dios, todas las personas son importantes. Cuando oramos, generalmente estamos orando por la familia de la fe. En nuestros días de oración, en la mañana de oración, las peticiones, oramos por las autoridades, sí, en cumplimiento de lo que vamos a ver. Pero también hay gente que, no siendo creyente, necesitan de nuestra oración. Me ha agradado hoy día, los hermanos de comunicaciones han puesto en Facebook un post de orar por la APEC. Saben que Perú se ha convertido en el centro en estos días de la atención mundial. Vienen presidentes, viene hasta sultanes vienen. Pero ¿sabe usted, querido hermano, entre usted y yo, le digo algo? El sultán es un chancay de medio al lado de usted. Porque es hijo de Dios. Y ese título nadie se lo quita. Amén. Ok. Entonces debemos orar por todas las personas, independiente de que sean o no creyentes. Y es por eso que sería bueno que comencemos en nuestras peticiones de entre semana y las oraciones que usted haga, comience a poner nombre de gente que no sea creyente y que usted sepa que tiene problemas. Vecinos, amigos, familiares que no son creyentes. Porque aquí dice, oremos por ¿cuántos? Por todos los hombres. Ahora, no vamos a alcanzar a orar por todos, por cierto, pero el concepto es que no debiéramos limitarnos solo a orar por mí, mi familia, mi perrito, y se acabó. A la iglesia de repente. Tenemos que tener una visión mucho más amplia de la oración. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que está enferma, que no es creyente? Hay que orar por ellos. Necesidades, problemas. Hoy día, por ejemplo, cosas que pasan, donde estuve, en una reunión en San Isidro, y tomo un taxi para venirme, y yo cuando tomo taxi yo no hablo. Si tengo algo que leer, vengo leyendo, o si no, y me meto en mi mundo. Pero ese señor era más hablador, no me dejaba leer. Pero miren cómo es Dios que hace las cosas. Y me pregunta, ¿usted es maestro? Me pregunta así. Sí, le digo, soy maestro. Pero no le dije de qué. Su cara lo dice. Ay, qué cara de maestro tengo yo. Miren, yo estaba me comienza a contar dónde había estado, dónde había comido, y que no conseguía ni un cliente, y salí yo. Qué bien, y tengo que volver aquí porque tengo un lío con mi mujer. Entonces aproveché para soltarle sin decirle que soy cristiano, evangélico, pastor. Comencé a hablarle como lo que él me veía, un profesor. Mire, le cuento algo que uno aprende. Tengo 50 años de casado y le cuento un poquito mi historia.
uno más gana callando, uno más gana perdiendo que ganando. Y él se queda mirando por el retro. Explíqueme, por favor. Y comencé a hablarle. Comencé a hablarle de la necesidad de restaurar su matrimonio. ¿Cuál era su problema? Celos. O sea, una locura. Pero llegué a compartir consejos bíblicos sin decir que es Biblia. Entonces, tanto estaba concentrado en lo que yo iba diciéndole que él tenía que entrar por Avenida Perú y se equivocó y se fue hasta Plaza Norte. No, Dios nos permite. Entonces hay gente así con tantos problemas que necesitamos orar para que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? ¿Cuál es el motivo? Miren lo que dice la Biblia en este pasaje que estamos leyendo, donde estamos, según Timoteo. Miren el versículo 3, que dice: porque esto es bueno. ¿Bueno para quién? Para uno y también para aquellos que estamos orando. Es bueno para ellos, es bueno para uno porque obedece a Dios, es bueno para ellos porque si alguien tiene necesidad y levantamos una oración, Dios puede actuar a favor de tal persona. Pero lo que más me encanta es que es agradable ¿a quién? No, miren cómo lo dice la Reina Valera: agradable delante de Dios. O sea, cuando estamos orando, no estamos aquí en este lugar, no estamos en nuestra casa, no estamos en nuestra sala, donde estemos orando. ¿Dónde estamos? Mire dónde nos lleva la oración, a estar frente a Dios. Dios es nuestro auditorio. Estamos delante de Dios. Y Dios se agrada cuando nosotros oramos por personas, sean creyentes o no sean creyentes. Dice, esto es agradable a Dios, delante de Dios. Así que, amados hermanos, una de las razones por las cuales Satanás nos limita en nuestro tiempo de oración, con distracciones, con cansancio, con sueño, es que sabe el poder de la oración. Conoce que Dios responde a dichas oraciones. Entonces, en este tiempo tan necesitado, en este tiempo de tanta crisis, la oración es la respuesta de la iglesia del Señor. La iglesia no puede entrar en un quehacer político. La iglesia no puede sentar una línea política. La iglesia debe orar. Y miren cómo, por quiénes tenemos que orar. ¿Por quiénes tenemos que orar? Leamos. Por los reyes y por todos los que están, ¿en qué? En autoridad. ¿Por cuántos dice? Por todos. Y es por eso que oramos por la señora presidente. No se dice presidenta, presidente. Aquellos que reciben oración. ¿Ya? Presidente. ¿Ok? Ya. Punto. Por los ministros, ahí seguimos bajando en ese nivel de autoridad. Vamos hablando por los congresistas, por los gobernadores, por los alcaldes. Son las personas puestas en autoridad. Y Dios nos demanda que oremos por todos aquellos que están en eminencia. Ahora, las autoridades dejan mucho que desear. Tenemos autoridades que dejan mucho que desear y algunas de ellas van a terminar juzgadas, algunas terminarán en la cárcel por los delitos que cometen. Pero eso no nos limita a que no oremos porque son delincuentes o tienen una mala fama o se están portando mal o tienen una ideología que no estoy de acuerdo con ella. Tenemos que orar por todos sin excepción. Entonces, ¿cuál es el punto? Sigamos, siguiendo el pasaje bíblico.
¿Dónde estamos? ¿Para qué oramos por las autoridades? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Miren, vivir quieta y reposadamente no tiene que ver que afuera esté bien, o que se arregle el gobierno, o que ya no haya injusticia, o que ya no haya delincuencia, o que los gobernantes no sean corruptos. ¿Quiénes vamos a vivir quietamente y reposadamente? Nosotros. Y vamos a vivir quieta y reposadamente porque estamos primero obedeciendo a Dios. La obediencia da tranquilidad al corazón. La obediencia es lo que determina que Dios pueda actuar a nuestro favor. Ahora, la Biblia enseña y sigue diciendo, versículo 4, estamos saltando algunas cosas, el cual quiere que todos los hombres que sean salvos. ¿Cuántos hombres? Todos, incluyendo las autoridades. Por eso es bueno, y gracias a Dios que así lo hacemos, que cuando se ora por las autoridades, oramos para que la palabra de Dios llegue a ellos, o la palabra que ha sido sembrada en sus corazones pueda fructificar. La señora presidenta, desde que comenzó el gobierno a gobernar, ha escuchado mensajes en el culto de acción de gracias. Y los mensajes no han sido así como para sobar el lomito. Si usted busca en culto de acción de gracias en Facebook, va a encontrar que los mensajes que se dio en los cultos de acción de gracias eran confrontativos, de manera muy, muy educada, pero confrontativos. O sea, ella ha escuchado la palabra y por tantas otras veces habrá escuchado la palabra, y Dios quiere que la señora presidente, los señores ministros y todas las autoridades escuchen la palabra y puedan convertirse dependiendo de su decisión. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Que Dios quiere que se conviertan los que no merecen no merecen nada de parte de Dios. Entonces, amados hermanos, Pablo está diciendo cómo tenemos que orar, en este caso por las autoridades, y luego ya entran todas nuestras peticiones y todo lo que nosotros hagamos. Ahora, vamos a tratar de explicar este versículo 1, nuevamente volvamos. Oraciones, plegarias, ¿cómo comienza? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entonces, ¿qué cosa es? A veces, como vemos los términos y como que no captamos qué es lo que realmente nos quiere decir. Así que vamos a explicarlos y ahí usted lo puede ver en la pantalla. Plegarias, cualquier tipo de oración. Plegarias abarca todo tipo de oración. Es lo que llamaríamos el concepto general. Entonces, en plegaria entra cualquier tipo de oración. La oración de quejas, bueno, también usted lo puede poner ahí de repente. Es pedir algo. Esa plegaria es pedir algo. Entonces, ¿cuántos nos gusta pedir? No les gusta a usted pedir, o lo tienen todo o no piden nada. ¿Cuántas cosas nos faltan? Y muchas veces solamente nos quedamos en lo que queremos y no hacemos lo que pudiéramos hacer, que es pedir. Entonces las plegarias tienen que ver con todo ello, con la petición general. Cuando usted se sienta a almorzar, en donde esté, usted dice: gracias, Padre, por el pan que nos das, en el nombre de Jesús, amén. Está dentro de la plegaria, la petición de acción de gracias por los alimentos, porque usted seguramente ora antes de comer. ¿Sí, no? ¿O no come? No, sí. Miren, donde estemos, no debiéramos avergonzarnos por ninguna razón, que cuando debemos orar en cualquier lugar tenemos que hacerlo. A veces nos hemos ido en grupo a comer pollo. Alguna vez me han llevado a comer otro pollo
pero me llevan en grupo a comer pollo, ahí a orar. Que la gente vea que como cristianos tenemos una pauta, agradecer a Dios por lo que Dios nos ha dado. Entonces, si tú vas solo a comer, porque estás misio, no puedes invitar a nadie, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, agradecer a Dios. Porque ese pan que nos vamos a servir, sea personal o sea en familia, es regalo que Dios pone sobre nuestra mesa o en la mesa donde estemos alimentando. Igualmente, las oraciones se refiere a todo tipo de oraciones al Señor. Son dos términos sinónimos. Plegarias y oraciones son términos que se refieren a las maneras diversas en que oramos, a las peticiones diversas. Que pase el avión. Cualquier tipo de oración. Ahí entra pedir por uno, pedir por otro. Ahí entra orar, como aprenderemos las 2 próximas semanas, cómo orar por el pastor. Porque ustedes oran por su pastor, creo, ¿no? Sí. Pero deben saber cómo orar. O sea, durante 2 miércoles vamos a enseñar con versículos bíblicos cómo Pablo pedía oración por sí. O sea, Pablo pidiendo oración, siendo un hombre de oración, pedía oración. La que más me encanta de las oraciones de Pablo por sí mismo es: oren para que me porte bien. Así pedía. Y ustedes, es sorprendente, ¿no? ¿Cómo es que va que oren para que me porte bien? Es que posiblemente algunas veces no se portaba bien. Se le iba. Sí, la historia de Pablo la vamos a conocer en el cielo, el lado que no es tan bonito. Entonces, oraciones. Ahora, súplicas tiene que ver con lo que nosotros llamamos intercesión. Orar por otros. La súplica es orar por otros. Entonces, miren, amados hermanos, hay tanta gente, como decía hace un momento, que necesita algo. Y de repente lo que necesita, nosotros no pudiéramos alcanzarle una ayuda económica, una ayuda física. De repente no podemos alcanzarle. Porque estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por nuestro nivel económico, estamos limitados por las ocupaciones múltiples que tenemos, pero lo que sí podemos hacer y debiéramos hacer es orar por aquellas personas que están pasando necesidad. Miren, el Señor Jesús es un ejemplo. Pedro le dice: Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Recuerdan cuando mencionó eso? Nunca te voy a negar. Estos, es medio orgulloso Pedro, estos te van a negar, pero yo doy mi vida antes de negar. ¿Y Jesús qué le dijo? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y bien merecido lo tenía. Bien merecido por esa actitud que tenía. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no fracase. O sea, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Orando por alguien que se va a meter por cuenta propia en un problema. No es que Pablo se iba a resbalar por casualidad. No es que Pablo se iba a equivocar por ignorancia. No, Pedro iba a fracasar por cuenta propia. Ahora, amados hermanos, los que tenemos hijos, que ya están medio jovencitos, ya están medio respondones, ya comienzan a caminar caminos que como padres sabemos que no son los mejores. Y sabemos en qué pueden terminar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Seguir el ejemplo de Jesús. Orar para que su fe no fracase. No, miren, Jesús no dijo: te voy a librar del zarandeo. No le dijo eso. ¿Acaso Jesús no podía orar así y Pedro librarse del zarandeo del diablo? Sí podía, pero no lo hizo. Porque era decisión voluntaria de Pedro de hacer lo que sabía que no tenía que hacer. Entonces Jesús ora para que los efectos de su decisión no dañen la fe de Pedro.
Tenemos hijos que están quizás no andando como debieran andar. Ahí entran súplicas. Interceder por ellos, que Dios guarde su fe, que Dios los cuide, que Dios lo levante, que Dios los sostenga, que Dios use voces para que no hagan cosas malas o cosas que le pueden dañar de una manera irremediable. Les cuento una historia personal. Cuando su servidor todavía era joven, estaba recién casado, creo, conocí a un ingeniero, Juan Ríos se llamaba, no sé si estará vivo. Yo en aquel tiempo, no me interesaba el aspecto político, nada. Era aprista porque era trujillano. Así era, en Trujillo, si no eres aprista, que no eres trujillano. Era así solamente por monería, pero no tenía pues definido ni siquiera que sabía qué era el APRA o cuál era solamente por imitación. Y este ingeniero un día, yo lo veo en el trabajo. El ingeniero era un hombre moreno, alto, bien fornido. Defender a un trabajador. El maestro de obra estaba llenando una máquina de concretera y un muchacho un poquito flaco está queriendo subir la carretilla para llenar la tolva que se llama, y le falló. Y el maestro le gritó. Y él le dijo: no tienes derecho a gritar al trabajador. Se sacó la camisa y comenzó él a hacer el trabajo del muchachito. Yo estaba mirándolo, dije: ingeniero. Dice: no, el ingeniero pues a veces algunos, no tantos, no todos, se les sube un poquito los humos. Ya pues profesional, todo ello. Y no sé cómo, la cosa que tuvimos una amistad. Y un día me dice: te invito a una reunión. Vamos pues, una noche. Y era una reunión de puros comunistas, que comenzaron a hablar que hay que derrocar, que la violencia es el arma del... Hay tantísimas cosas como esa. Y le pregunté: ¿y quién es este? Le preguntan al ingeniero. Le dije: ese es un protestante, porque sabía que era creyente. Es un protestante que quiere escuchar. Miren cómo Dios hasta ahí me cuidó, estaba ignorante. Si no, sería el camarada Luis. ¿De qué no me habrá librado Dios, amados hermanos? ¿De qué no me habrá? Yo les he contado que quise ser cura también, ¿no? Dios me libró. Entonces miren las súplicas, peticiones por otros. Usted debiera tener en el lugar donde se reúne o en su Biblia peticiones personales, peticiones por otros, peticiones por su familia, escritas, porque nuestro cerebro se olvida. Escríbalas, téngalo en su Biblia, téngalo en un lugar, un cuaderno, si tiene cuaderno de notas, escriba peticiones, la hoja de peticiones. Y hay tantísimos, yo no recuerdo los nombres, pero ahí lo tengo generalmente frente a mi máquina, frente a donde yo sigo la oración. Tengo ahí los nombres de las personas por cual oro, ¿no? Y niños sobre todo, niños con enfermedades, algunas de ellas muy complicadas. ¿Cuál es la otra forma de orar? Hemos visto oraciones, rogativas, oraciones, peticiones, y ahora ¿qué más? Y acciones de gracias. O sea, miren, para Dios decir gracias es una forma de orar. Ahora, ¿por qué debemos agradecer? Oye, hermanos, bendice alma mía Jehová y no te olvides. Somos malagradecidos cuando nosotros terminamos nuestra oración. Gracias, Padre, amén. O comenzamos nuestra oración. Agradecer a Dios por un día de vida, agradecer a Dios por la provisión, agradecer a Dios por la familia. Aunque a veces es complicada la familia,
¿Quién no tiene una familia complicada? Solamente los muertos tienen familia no complicada. Miren, agradecer por cosas grandes que Dios hace con nuestras vidas y por aquellas cosas pequeñas. Es parte de la oración. Entonces, el apóstol Pablo, cuando vayamos estudiando las oraciones, él usó esta manera de orar. Y usted va a leer que siempre dice, doy gracias a Dios. Eran una constante en el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios por todos ustedes. Doy gracias a Dios por ello y por otro. Cuando vayamos estudiando las oraciones del apóstol Pablo, la próxima semana, 2 semanas vamos a estudiar oraciones de Pablo, cómo se debe orar por un pastor, y luego entraremos a ver oraciones específicas. ¿Qué debemos pedir? ¿Cómo tenemos que pedir? Está claramente definido en la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, el llamado de Dios a la oración es un llamado ineludible. No debiéramos dejar un día de orar al Señor. No debiera. Un problema que tenemos todos es con respecto a cuánto tiempo debemos orar. Entonces, antiguamente, en los tiempos en que su servidor era joven, se pensaba que si tú no orabas 1 hora no eras un buen cristiano. Ahora, la verdad a la milanesa. ¿Cuántos pueden orar 1 hora diaria de lo que estamos acá? Sin contar la oración de la mañana, ¿no? Porque ahí, miren, ahí no estamos orando, estamos acompañando la oración y afirmando las peticiones. Ese es lo que hace usted. Cuando nos acompañan en la oración de las 6 a 7, dice, oramos por Mateito, por decir. Y usted dice, amén, sí Señor, hazlo. Sí Señor, quite las convulsiones. Sí Señor, desata su lengua. A veces hacemos esa petición. Cuando oramos por una niña con cáncer, dice que Dios haga un milagro. Sí, amén, Señor, hazlo. No estamos orando en el sentido clásico, estamos apoyando al que está orando con nuestro amén, con sí, Señor, esperamos, en fin. Pero que uno ore personalmente 1 hora, bien complicado. Bien complicado. Así es. Pero usted puede orar 1 hora. Pero no seguida. Usted puede orar 1 hora dividiendo su día, orando por ratitos, hace un pequeño tipo de oración, así. ¿Sabe? En la Biblia encontramos una pauta. Oren sin cesar, sin descansar. Alguien dijo esto, yo escuché. Yo no oro 5 minutos. Pero oro cada 5 minutos. ¿Se entiende? O sea, era un pastor. Así, su mente era en sus cosas y hacía una oración así como se dice, telegráfica. Y seguía con sus cosas y así. Entonces podríamos dividir nuestra hora para que no hay ningún asunto de que es mejor orar 1 hora. Pero sí podríamos orar mucho más tiempo del que oramos cada día en nuestros tiempos de oración. En su vida personal, en su quehacer cotidiano, en el trabajo de damas, en el trabajo de los varones, en el quehacer cotidiano, pudiéramos usar un poco más de tiempo en la oración. Y recuerde, ante todo, prioridad a la oración. Amén.